En Worldbots, cada bioma tiene sus propias especies, pero ¿cuál es la más fuerte? En esta serie de 25 episodios, más de 100 razas nativas lucharán en su bioma por un solo título, la especie más fuerte de cada bioma. Los 24 campeones se enfrentarán en el gran torneo de civilizaciones, y solo una raza dominará todo Worldbots. Comenta tu predicción, y prepárate, porque la guerra por la supremacía del mundo está por comenzar. Episodio 1. Bioma de las hierbas. En este bioma vamos a poner a todas las razas que salen de forma natural. Estas son las razas que van a participar en el bioma de la hierba. Estas van a competir por demostrar cuál es la mejor raza de este bioma y vamos a descubrirlo en el transcurso del video. Además, cada vez que cambiemos de era va a ocurrir un desastre natural en el mundo. Un desastre aleatorio, como puede ser una horda de desastres de 100 bandidos, por ejemplo, al reino más fuerte que esté ordenado por población, cada vez que haya un cambio de era. Ok, es el año 13 y literalmente no pasaron ni 10 años cuando la primera raza en caer han sido las moscas. Sin duda, los insectos son la raza más débil de Worldbots, ya que no duraron ni un segundo. Yo creo que la siguiente en caer va a ser también la raza de saltamontes, a ser una de las más débiles por ser insectos. Vemos como los humanos ya toman iniciativa fundando su segunda ciudad. Mientras tanto, las demás razas se mantienen igual con una ciudad. Recientemente la raza aulladora acaba de fundar su religión en menos de 40 años, ya estamos cerca del cambio de era. Lamentablemente desapareció el reino de saltamontes. F en el chat, son los segundos eliminados en este video. Además, vemos como la raza aulladora le acaba de declarar la guerra a la raza de ovejas. En este caso yo creo que las ovejas van a ser conquistadas ya mismo. Estamos a menos de 5 meses del cambio de era. Ahora es turno de lanzar la ruleta y ver qué sucede. Al reino más fuerte. Uy, tocó un rey nigromante. Eso va a ser un enemigo muy fuerte. Excelente, hemos invocado al monarca de la sombra. Está inconsciente por el momento, pero ya el ejército de lobos aulladores se acercan para eliminarlo. Me equivoqué en un error, menos mal que no ha pasado nada más. Así que voy a mover al nigromante para la raza humana, porque en realidad los humanos son los más fuertes hasta el momento en el año 56. Listo, ya rectifiqué mi error y acabo de poner al monarca de la sombra. Justamente la raza humana le acaba de declarar la guerra a los lobos salvajes. En este caso los lobos salvajes tienen 3 de población, literalmente están en peligro de extinción. Mientras tanto la raza humana se mantiene con 200 soldados, 207 de población quiero decir, y 59 soldados. Tienen bastante ventaja. Por el momento, el gobernador de una de las ciudades de los humanos acaba de enfrentarse a puro arco contra el nigromante o el monarca de las sombras. La victoria seguramente se la llevará el nigromante por la ventaja que tiene de vida. Tendrán que movilizar a todo el ejército si quieren ganar. Mientras tanto, también vemos como el ejército de los humanos ya se acercan a las fronteras del reino de los lobos salvajes. Mientras tanto, también ocurre algo interesante. La raza de ovejas le acaba de declarar la guerra a los lobos salvajes. Interesante. Dato curioso, la raza humana no tiene ningún rasgo de nacimiento, mientras tanto las ovejas sí tienen un rasgo de nacimiento por defecto. La raza de aulladores no tenía ninguna y los que sí tenían antes eran los lobos salvajes, pero acaban de desaparecer. Ahora esta batalla se va a decidir entre estas 3 razas. ¿Quién ganará? ¿La raza humana, la raza aulladora o por último la raza de Bakin? Conviértete en emperador de Worldbots. Podrás ver mis videos antes que nadie, tendrás spoilers, secretos de lo que viene y tu nombre aparecerá como un NPC o una ciudad en mis mundos. Y aún hay otros 6 beneficios más que ves aquí en pantalla. Únete y haz parte del caos de Worldbots. Aún los humanos no logran eliminar al monarca de las sombras, a pesar de que ya hay bastante ejército a su alrededor. Y mientras tanto la raza de aulladores, aunque tienen menos ejército que los humanos, no han ido al rescate o ayuda de la raza humana. Aquí todos sobreviven independiente de ellos. Aquí no hay alianzas o amigos en este video por lo menos. Voy a dejar que pase el tiempo a ver qué sucede y si no hacemos una nueva ruleta del caos cuando cambiemos de era. Bueno, acaba de decir eso y literalmente acaba de pasar esto. La raza aulladora le han declarado la guerra a las vacas. Bueno, las vacas no, quiero decir a las ovejas evolucionadas.
Así que es interesante, ya que en teoría están muy a la par tanto en población como en ejército, aunque la ventaja la va ganando en población la raza aulladora. Pero todo puede pasar aquí en Warbots, si eso va a ser suficiente o no para vencer a las ovejas o ser derrotados por ellas mismas. Observamos algunas de las batallas entre los aulladores y las ovejas. Están destruyendo algunas casitas y están eliminando a cada soldado, población. De hecho, hasta aquí activaron algún rasgo de religión que acaban de invocar un tornado. Y vemos como un reino rebelde de una oveja rebelde literalmente se acaba de independizar, pero no creo que sea suficiente para ganar. Mientras tanto, la raza humana también se metió en la guerra, así que ahora la raza aulladora está en peligro y riesgo, ya que son 2 contra 1. Ok, acabamos de cambiar de era y todavía continúa la guerra. Las guerras ya llevan más de 24 años desde su creación. Ambas guerras tienen 21 y 24 años de diferencia desde que inició. Sin duda, los lobos aulladores han resistido bastante, en especial porque ha estado atacado por los dos. Y vemos cómo tienen ventaja, ya que han conquistado la capital original de las ovejas evolucionadas. Pero también se han creado nuevas ciudades, como es esta, pero es una ciudad independiente o NPC. Ahora veamos cuál es la raza más fuerte, que en este caso va ganando la raza aulladora por población. Les va a ocurrir un gran desastre aquí en la capital. Veamos qué será. Vamos a lanzar la ruleta y que decida el destino. Ok, tocó un gigante loco. No era lo que me esperaba, pero eso será bastante loco. Eso será bastante loco. Excelente, ya he acercado al gigante. Ahora vamos a esperar a que se despierte y tiene más de 12.000 puntos de vida. Y estos son algunos de sus rasgos por defectos. Esto va a estar interesante, ya que podrá hacerle daño a los 3 reinos a la vez. Y vemos cómo la guerra ha terminado en el sur con la conquista de las ovejas evolucionadas. Ya es una raza menos. Veamos el menú de las razas aulladores y el 94% son lobos aulladores, mientras que el 5.3% son ovejas. Y mientras tanto la raza humana son 100% humanos. Ya veremos si ganarán la raza aulladora o en este caso la humanidad. Apuesten ahora mismo o comenten quién crees que gane. Y si no quieres comentar, al menos deja tu me gusta. La meta es llegar a 50 me gusta para continuar con esta serie, para descubrir cada raza más fuerte de cada bioma de Warbots y luego descubrir cuál es la raza más fuerte en general en Warbots. Lograron eliminar tanto al nigromante como al gigante loco. Felicitaciones a la raza humana y a la raza aulladora. Ahora vemos cómo la raza aulladora ha empezado a conquistar las tierras de cada ciudad humana. Vemos como ya han conquistado 2 ciudades, ahora serán 3 y ya por último quedaría la capital. Ya queda poco para que sea conquistada la capital y efectivamente, la raza aulladora se corona como la raza más fuerte en el bioma de hierba. Felicitaciones, pasan a la siguiente ronda del capítulo final. Eso nos veremos en el capítulo 25. Ahora te voy a dejar acá el episodio 2, donde enfrentaremos a las razas más fuertes del bioma de la sabana, para que vayas a verlo ahora mismo. Te espero allá. Y si no te aparece el video todavía, no olvides suscribirte para que YouTube te avise cuando se publique ese video. Nos vemos ahí.